Bendiciones, mis estimados hermanos y hermanas que están iniciando este curso en el Instituto Bíblico en San Ignacio. Mi nombre es Marcos Flores. Estoy como predicador de la Iglesia de Cristo en Citalá, El Salvador. Y en el Instituto Bíblico, desde el año 2016, estamos enseñando a muchos hermanos y hermanas que, con el deseo de prepararse, han iniciado sus clases en el instituto y algunos de ellos ya son hermanos graduados y hermanos y hermanas que están trabajando fielmente en la obra del Señor. Nos da un gusto muy enorme saber que usted inicia su preparación en este instituto y le invitamos a mantenerse con ese mismo interés, deseo, pasión por conocer más acerca de la Iglesia del Señor. Soy predicador de la Iglesia de Cristo desde hace de la edad de 12 años. Estoy sirviendo al Señor como predicador y tenemos la bendición junto a mi esposa de trabajar en la obra a tiempo completo acá en Citalá, El Salvador. El desarrollo de este curso, titulado Doctrinas Básicas de la Iglesia, estará basado en un libro que es muy popular y muy conocido en la Iglesia del Señor, su contenido, de parte de un hermano, Ed Wharton, que escribió este libro, y basaremos el desarrollo de estas enseñanzas en las doctrinas que nuestro hermano explica en su contenido de este libro. Así que esperamos sea de mucha utilidad para cada uno de nosotros en nuestro ministerio. En la lección número 1, esta oportunidad, desarrollaremos el tema el principio del patrón. Esa es la lección número 1. Cuando hablamos de patrón, hablamos de un modelo. Hablamos como de algo que es el molde para las cosas que sucederán después. Así que en esta lección número 1 aprenderemos acerca de la naturaleza distintiva de la iglesia. En otras palabras, ¿cómo se distingue la iglesia bíblicamente? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que la hace distintiva de muchas denominaciones que existen a nuestro alrededor? Para iniciar nuestro estudio de la naturaleza distintiva de la iglesia, queremos llamar nuestra atención a dos aspectos del asunto. Primero, queremos ver el propósito por el cual Dios ha designado y creado la iglesia en la tierra. ¿Por qué Dios creó su iglesia? ¿Por qué Dios estuvo en sus proyectos eternos establecer la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón a la cual nosotros hemos sido agregados como miembros de la iglesia del Señor y haber obedecido el Evangelio en el bautismo? La Biblia nos dice que Dios nos agregó, nos añadió a la iglesia. En Hechos capítulo 2 encontramos que aquellos 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Por lo tanto, si Dios me ha añadido a la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? De haber sido diseñada y creada por Dios acá en la tierra. Ese será nuestro primer propósito en esta lección. Y enseguida queremos estudiar el patrón y el principio en base a los cuales el cristianismo ha sido arreglado o estructurado y a través del cual identificamos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, vamos a estudiar el modelo, el molde en las cuales el cristianismo ha sido
cimentado, arreglado o estructurado, y a través de la cual nosotros nos identificamos como el cuerpo de Cristo. Muy interesante. En esta lección estaremos basándonos en Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11, y Juan, el capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el 21. Los objetivos de esta lección es reconocer el patrón distintivo del cristianismo del Nuevo Testamento, entender e identificar el propósito, el diseño y meta de la Iglesia, y que la misma está estructurada en base a un patrón incambiable y eterno. Este patrón o este modelo o este molde que Dios ha diseñado no cambia a través de las generaciones. Es incambiable, se mantiene tal como Dios lo ha diseñado desde el principio. Otro objetivo de esta lección es entender que este patrón se ve en la oración de Cristo por la unidad, allá en Juan capítulo 17. Y además se ve en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. Una y otra vez los apóstoles exhortan a que la iglesia debe de mantener la unidad. Y cuando habla de unidad, no solo es en el aspecto de armonía entre hermanos, sino unidad en el sentido de la doctrina. La iglesia debe de estar unida por la doctrina que practica, que la identifica como la iglesia que Cristo edificó. Otro objetivo de esta lección es reconocer que este patrón fue determinado en la eternidad y puesto en movimiento por el Espíritu Santo y continuado por la autoridad apostólica o enseñanza de la palabra escrita, el Nuevo Testamento. En el objetivo número 4 encontramos el proceso de cómo se ha establecido este patrón. Dice, fue determinado en la eternidad, puesto en movimiento por el Espíritu Santo. Recuerde que Cristo dijo que cuando Él se iba, vendría el Espíritu Santo que les guiaría a toda la verdad. Y el tercer aspecto es, y continuado por la autoridad apostólica. Es decir, los apóstoles continuaron enseñando la doctrina que el Espíritu Santo les había revelado. Y al final tenemos el Nuevo Testamento, la palabra escrita, donde podemos entender y conocer el patrón bíblico de la Iglesia del Señor. ¿Qué estaremos avanzando en esta lección? Bueno, la Iglesia en propósito, la Iglesia en promesa, la Iglesia en el plan eterno de Dios, y la Iglesia y su lugar en la sociedad de hoy. También veremos cómo reconocer su identidad, la identidad de la iglesia, cómo reconocerla. Porque hay muchas denominaciones y las personas se confunden cuál es la iglesia que el Señor edificó. Así que reconocerá su identidad, identificará su unidad, identificará su patrón o su modelo y también identificará su autoridad. Como parte del trabajo que usted debe de hacer en este curso de doctrinas básicas de la Iglesia, una de las actividades es, debe leer el primer capítulo del libro La Iglesia de Cristo de Ed Wharton. Puede encontrarlo en internet, este libro. Si no, se lo compartiré para que usted pueda leer el primer capítulo de este libro y de esta forma avanzar en su conocimiento de esta clase. Así que veamos el primer aspecto en cuanto
al propósito y el diseño de la iglesia. ¿Por qué Dios estableció la iglesia? ¿Cuál es el diseño de la iglesia del Señor? Dios crea las cosas con propósitos definidos. Creó al hombre con un propósito. Creó los animalitos con un propósito. Creó los ángeles con un propósito. Por lo tanto, si Dios diseñó la iglesia y la creó, es porque tiene un propósito de ser en este mundo. Ahora bien, en Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11, nos enseña el propósito de Dios para con su iglesia. Leamos Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el verso 10 encontramos cuál es el propósito de la iglesia en este mundo. Dice que la sabiduría de Dios debe de ser dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Así que la iglesia existe para revelar, para dar a conocer la grandeza de la sabiduría de Dios. La iglesia en propósito, sabiendo de antemano, en la eternidad, cuáles serían las necesidades del hombre, Dios propuso su iglesia. La iglesia no es producto de un pensamiento posterior en la mente de Dios, el cual haya sido incluido en el plan después de la caída de la humanidad. No, estimado hermano y hermana, la iglesia se propuso en la eternidad, aún antes que el hombre desobedeciera, aún antes de la caída de la humanidad, por la desobediencia de Adán y Eva, la iglesia ya estaba en la mente de Dios. La iglesia ya era parte de ese plan eterno de Dios para con la humanidad. Dice la Biblia de que esta iglesia que Dios ha diseñado desde la eternidad cumple un propósito: dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Así que la iglesia no es para exhibir la sabiduría humana, no. La iglesia no es para dar a conocer las habilidades, talentos del hombre. La iglesia no es un circo para exhibir al ser humano. Amados hermanos y hermanas, la iglesia da a conocer la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, no la grandeza del hombre, no la grandeza de la sabiduría humana, no la grandeza de cualquier persona. La iglesia es el diseño de Dios para dar a conocer su sabiduría. En otras palabras, significa entonces que nosotros, siendo parte de la iglesia, somos los entes caminantes que revelamos a través de nuestras acciones la sabiduría de Dios en este mundo. Mire qué interesante es esto. Porque nosotros somos la expresión física de las virtudes divinas de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, Dios quiere mostrar a la humanidad que le ama. Entonces Dios tiene la iglesia y la iglesia expresa el amor de Dios. Dios quiere mostrar a la humanidad su bondad. Entonces Dios tiene a su iglesia para que demuestre su amor.
Dios quiere demostrar a la humanidad su perdón. Dios tiene a la iglesia para que manifieste con sus acciones el perdón de Dios. Muy importante esto para poderlo aplicar en nuestras vidas. La iglesia prometida por Cristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, la Biblia nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo encontramos tres cosas bien interesantes. Número uno, la primera declaración que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Lo que encontramos es el fundamento de la iglesia. La iglesia está fundada en una roca. Por lo tanto, es una iglesia estable. Si la iglesia está fundada en una roca espiritual, que es Cristo, no Pedro, implica que tiene una base sólida y nada podrá vencer o derrotar o aniquilar a la iglesia. Porque la iglesia tiene un fundamento firme. Este es Cristo. Así que lo que revela este versículo son tres cosas. Número uno, que la iglesia tiene un fundamento firme, que es la roca, y esta es Cristo Jesús. También nos dice que la iglesia tiene un propietario, un dueño. Cristo dijo: edificaré mi iglesia. La palabra mi implica propiedad. Indica que Cristo es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene un solo dueño, y este es Jesucristo. Y la número 3 dice la siguiente declaración: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos habla que tiene un protector. La iglesia tiene alguien que la protege, alguien que la cuida, porque las puertas del Hades, o las puertas del infierno, dice otra traducción, o las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, en este versículo encontramos que la iglesia tiene tres aspectos muy importantes a considerar. Tiene un fundamento firme, tiene un dueño único que es Cristo, y tiene un protector que la defiende, la cuide y la protege de todo y de cualquier amenaza contra la iglesia. Esta es la iglesia la que Cristo vino a edificar. El hombre ha querido aniquilar a través de las generaciones y de la historia. Hemos escuchado cómo el ser humano, antagónico a la voluntad de Dios, ha querido destruir la iglesia, pero no ha podido. Así que en Mateo 16, 18 nos dice que Cristo vino al mundo para edificar su iglesia. Entonces la iglesia es muy importante para Cristo. Si Cristo bajó de los cielos, dejó su gloria para venir a este mundo y establecer su iglesia, eso nos habla de la importancia de la iglesia en el plan divino. Jesús vino para establecer su iglesia. Gloria a Dios. El propósito de la venida de nuestro Señor ha sido y fue edificar su iglesia. ¿Es usted parte de esa iglesia? ¿Permanece fiel usted en esa iglesia que Cristo edificó? Si aún no lo es, le invitamos para que usted sea parte de esta iglesia que Cristo edificó. En Hechos capítulo 20, versículo 28, nos dice:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bendito sea Dios. En esta cita bíblica encontramos que la iglesia fue comprada con un precio. Me llama la atención que dice, la cual Él ganó, hablando de Cristo, Él ganó por su propia sangre. La iglesia tiene un precio. El precio es la sangre de Cristo. Y esto habla del valor de la iglesia que tiene para Cristo, su dueño, su propietario. Fue comprada con su propia vida, comprada con su propia sangre. ¿Valora usted la iglesia? ¿Estima usted la iglesia? ¿La ve con los mismos ojos que la ve su propietario, su dueño? Por ejemplo, voy a poner una ilustración. Si usted es el dueño de una casa, de una propiedad, una casa, y usted sabe cuántos años ha trabajado para lograr ahorrar aquel dinero para construir su casa. Quizás usted fue una persona que trabajó horas extras, desvelándose, limitándose a hacer algunas actividades recreativas con tal de lograr su objetivo. Entonces, como usted sabe lo que implicó el poder realizar y edificar esa casa, usted la valora. Usted cuida esa casa que tiene porque le ha costado esfuerzo, trabajo, tiempo, dedicación. ¿Qué pasaría si alguien llega y comienza a desbaratar esa casa? Usted no solo vería el daño que está ocasionándole, sino vería que todos sus esfuerzos que usted hizo por esa casa han quedado tirados, hecho nada. Así sucede cuando algunos cristianos ven la iglesia sin valor y comienzan a destruir la iglesia por críticas, envidias, pleitos, divisiones. Entonces Cristo comienza a sentir que usted no valora lo que Él valora, que usted no estima lo que Él estima, que es la iglesia. No solo ve el daño que usted está ocasionando a la iglesia, sino además Él está observando el menosprecio que usted manifiesta por el esfuerzo, el sacrificio que Él hizo para comprar esa iglesia. Ve ahora la relación, ve ahora cómo Dios nos lleva a considerar nuestra posición con respecto a la iglesia. Jesús expresamente derramó su sangre por la iglesia. Esto manifestando su amor por la iglesia, su valor por la iglesia y su esfuerzo, dedicación por la iglesia. Si Cristo hizo eso, ¿qué está haciendo usted como parte de la iglesia? Usted que es una líder, usted que es un líder, usted que predica, usted que está al frente de un ministerio, ¿ve la iglesia como Cristo la ve? ¿Estima la iglesia como Jesús la estima? Alguien podría decir, es que la iglesia no agradece. Bueno, no estamos para que la iglesia nos agradezca, estamos para honrar al que compró la iglesia. Deje que Dios se va a encargar con esas personas o hermanos o hermanas que no son agradecidos por las bendiciones que Dios está proveyendo a través del ministerio que usted realiza. Pero recuerde de que Dios va a recompensar su dedicación, su esfuerzo, su entrega por la iglesia que Él compró con su propia sangre. Dios dirá, mi hijo estima y valora lo que yo estimo y valoro. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? En Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21 nos dice,
en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué existe la Iglesia, según este versículo? Para glorificar a Dios. Todo lo que la Iglesia realiza no es para exaltar a un hombre, no es para honrar a una persona. La Iglesia que honra a una persona le está quitando la honra a Cristo, a Dios. En esta cita bíblica, el verso 21 dice, a Él sea gloria en la Iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo declaró, yo no busco la gloria para mí mismo, la gloria es para el Señor. Hermano, usted que tiene ministerios en la iglesia, no busque la gloria para usted, busque la gloria para el Señor. Que la iglesia realice actividades y eventos no para exaltarse a sí misma, no para que digan, el hermano lo que ha hecho, el hermano sí es bondadoso, la hermana sí es misericordiosa. No es la hermana, no es el hermano, es Dios que nos utiliza a nosotros para manifestar su misericordia, para manifestar su amor, para manifestar su bondad a los hombres. Por lo tanto, no esperemos la gloria para nosotros mismos, ni la honra para nosotros mismos, sino que la gloria y la honra es para Dios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Esta cita bíblica nos habla acerca del lugar de la iglesia. Nuestro papel en la iglesia es glorificar a Dios. Hermana, si usted tiene ministerio de cantos, que sea para glorificar a Dios. No espere que las hermanas reconozcan y exalten el don de canto que usted tiene. No, ese don que usted tiene no es para exaltarle a usted, es para exaltar a Dios. Si usted tiene el ministerio y tiene el don y la habilidad de enseñar a los niños, no espere que la iglesia le glorifique a usted por el ministerio que realiza, sino que usted, a través de ese ministerio, glorifique a Dios, honre a Dios. Nuestro papel en la iglesia es glorificar a Dios, no es otro propósito, no es otro objetivo. Nuestro papel en la iglesia no es glorificar a un hombre. Si hay una iglesia que está exaltando a un hombre y poniéndolo sobre todos los demás, esa iglesia no está cumpliendo el propósito por el cual ha sido diseñada. El único lugar en el que Dios puede ser glorificado por el hombre es en la iglesia que es en Cristo Jesús. Dios planeó la iglesia para que fuera formada por aquellos de quienes Él recibiría gloria y honra. Dios planeó la iglesia para que fuera formada por aquellos a través de los cuales la multiforme sabiduría de Dios sería dada a conocer. Y Dios planeó la iglesia para que fuera formada por aquellos a través de quienes el plan redentor de Dios sería revelado al mundo. Bendito sea Dios. Este es el plan y el diseño de Dios para la iglesia. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar para pasar el tiempo. La iglesia no es un lugar de recreaciones. La iglesia es un lugar en donde se le da la gloria a Dios, en donde se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios y en donde se da a conocer el plan redentor de Dios al mundo pecador. Ese es el propósito de la iglesia. Hermana, hermano, a la iglesia en la cual usted se está congregando, ¿tiene estos propósitos?
tiene estos objetivos? ¿Están cumpliendo estas enseñanzas que la Biblia dice? Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga a mantenernos en ese propósito divino para con la iglesia. La iglesia tiene una identidad distinta. Dios ha establecido un patrón, un esquema de redención para la salvación del hombre. ¿Cuál es el principio de patrón? La palabra patrón viene de la palabra griega tipos. Esta palabra significa un molde dentro del cual usted derrama plomo. Y cuando usted tiene un molde y derrama plomo en ese molde, ¿qué forma toma el plomo? La forma del molde. No toma otra forma, sino la del molde. El plomo derretido se ajusta a todas aquellas, ya sea cuadrados, ovalados, del molde. Allí va el plomo ajustándose y toma esa forma. Por lo tanto, un molde garantiza la misma imagen cada vez que es usado. Recuerdo que habían personas que utilizaban moldes para hacer ladrillos de barro. No sé si usted se acuerda. Y el molde era igual para todos los ladrillos. Todos aquellos ladrillos de adobe, ¿verdad? Salían exactamente igual, porque el molde, cuando el barro caía, el lodo caía en ese molde, tomaba la forma del molde. Así que el molde garantiza la misma imagen cada vez que es usado. Mi esposa, por ejemplo, a veces hace jabones y tiene un molde. Y cuando ella derrama el producto ya derretido en líquido en ese molde, ese líquido se ajusta a todos aquellos detallitos que el molde tiene. ¿Por qué ilustramos de esta manera? El patrón de Dios da a la iglesia una identidad distintiva. Qué importante es esto. El patrón de Dios, no el patrón del hombre, no el modelo de una persona, no el diseño de un gran personaje histórico, no. El modelo de Dios o el patrón de Dios da a la iglesia, provee a la iglesia una identidad distintiva. El cristianismo no es una religión ensaladilla, en la cual cada quien hace lo que le place. No lleva ingredientes de todo tipo, no. El cristianismo bíblico tiene un solo molde. No es una ensaladilla de todas cositas y agregándole. Dios no lo permite. La iglesia de Dios es reconocible en base al patrón que Dios dio. No en base al modelo que el hombre inventa o diseña, sino en base al plan y diseño que Dios tiene. El patrón de Dios o el plan se resume en Cristo. Allí está el resumen. ¿Y cuál es el molde que Dios tiene? Cristo. ¿Y cuál es el patrón que Dios tiene? Cristo. ¿Y cuál es el diseño? Cristo. No busque más. Es Cristo. En Efesios 1, 9 al 11, nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que el plan, el modelo que Dios tiene, se resume en Jesucristo. ¿Quiere usted conocer el modelo de Dios para la iglesia? Conozca a Cristo Jesús. Conozca sus enseñanzas. Conozca su doctrina y entonces estará conociendo el molde que Dios diseñó para su iglesia. Si hay enseñanzas que no son dadas por Cristo, ese es otro molde ajeno, donde va a ser un modelo humano, pero no el de Dios. La palabra propósito está en su forma verbal, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra propósito está en su forma de sustantivo. Vea usted el versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios propuso un propósito. Es Dios quien le ha dado el propósito a la iglesia. No es el hombre que diseña el propósito, sino Dios. Dios propuso un propósito, planeó un plan para rescatar al hombre, para salvar al hombre. Él resumió o completó su plan en Cristo Jesús, dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Hacia dónde nos lleva todo el plan de Dios? A Cristo Jesús. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios obró ese plan y lo puso en existencia. ¿Y en quién lo revela? En Jesucristo. ¿Quiere usted conocer el plan de Dios? ¿Quiere usted someterse a ese plan y a ese modelo y a ese diseño, a ese patrón? Conozca a Cristo, obedezca a Cristo, siga las enseñanzas de Cristo, no de una denominación, no de un hombre, sino de Cristo. La iglesia es parte del plan de Dios. La iglesia es la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Observe que la iglesia es el plan de Dios desde la eternidad y en ese plan la iglesia cumple el propósito de manifestar la sabiduría de Dios. Somos la sabiduría de Dios andando en este mundo. Por medio de nuestras acciones y actitudes, Dios revela su sabiduría. Esa sabiduría es el testimonio de Dios. Nosotros, a través de nuestras acciones, somos un vivo testimonio del Dios viviente, del Dios todopoderoso. En 1 Corintios 2:2, esta sabiduría es llamada Cristo y este crucificado. Versículo 2 nos dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Toda la sabiduría que el apóstol Pablo pudiese haber tenido, humanamente hablando, no valía nada en comparación a la verdadera sabiduría. ¿Cuál era? Conocer a Jesucristo y a este crucificado. El testimonio de Dios del que hablamos es la sabiduría de Dios, el cual es Cristo y este crucificado.
Es la expresión máxima del amor, de la sabiduría de Dios hacia este mundo. Hablar de la iglesia como la sabiduría de Dios, hablamos el plan sabio de Dios, el cual Él predestinó antes de crear al mundo. ¿Cuál es ese sabio plan, el cual fue un misterio por tantos años? Que Dios salvaría al hombre caído en la iglesia por Cristo Jesús y así redimirlo para sí. Ese era el plan que había estado oculto. Ese era el misterio que por generaciones no conocieron y se vino a revelar en Jesucristo. Dios salvaría al hombre caído en la iglesia por el sacrificio de Cristo. Bendito sea Dios. Es el sabio plan de Dios, no el plan autoconcebido del hombre. Usted no puede ser redimido a su manera, ni un hombre lo puede redimir. Debe ser a la manera de Dios. Dios propuso y arregló un plan por el cual el hombre puede ser salvo. La iglesia revelada por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Mire qué importante es esta. La iglesia revelada por el Espíritu. Pablo dice que el Espíritu Santo reveló ese plan de salvación, el plan que Dios tenía para rescatar al hombre. Ese plan está grabado para nosotros en el Nuevo Testamento. Ese plan está grabado con un propósito. Ese es el patrón que debemos seguir para ser salvos en Cristo, para glorificar a Dios. El cristianismo no es todo lo que queramos que sea. Tiene un plan y este plan Dios lo ha diseñado. Respetemos ese plan, valoremos este plan y obedezcamos ese plan. El cristianismo es lo que Dios planeó que fuera desde la eternidad. El cristianismo tiene un patrón y debe ser ordenado en base a ese patrón. El patrón está revelado en la oración de Cristo y en la enseñanza apostólica. Usted dará lectura a Juan capítulo 17, del 1 en adelante, donde nos habla de la oración que hace Cristo por su iglesia. Esta será su tarea en esta próxima semana que usted está iniciando este curso. Su tarea será hacer un estudio de Juan capítulo 17, versículo 1 al 21. Y usted estará encontrando las enseñanzas de Cristo en ese párrafo. ¿Cuáles son las enseñanzas de Cristo en ese párrafo? Algunas preguntas en discusión que usted puede meditar. ¿Puede la iglesia ser reproducida o identificada sin un patrón que seguir? Explique. ¿Puede la iglesia existir sin un patrón diseñado y establecido? ¿Puede el sectarismo denominacional ser defendido exitosamente a la luz de Efesios 4:4 hasta el 6, donde nos habla de hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu? ¿Puede el sectarismo denominacional ser defendido a la luz de estas citas bíblicas? Judas verso 3 dice que defiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y 1 Corintios nos dice de que todos hablemos una misma cosa. ¿Puede el sectarismo denominacional ser defendido en estas citas bíblicas? Medite, piense y su tarea, ¿verdad?,
será analizar estas preguntas. Primero, Juan capítulo 17 del 1 en adelante hasta el 21. ¿Qué enseñanzas bíblicas encontramos allí que Jesús está dando para su iglesia? O para sus discípulos, para sus apóstoles, para nosotros, ¿verdad? Y luego yo estaré compartiendo esta serie de preguntas para que usted pueda contestarlas y mandármelas por WhatsApp. Esta sería su tarea. Bendiciones, que Dios le dé mucha sabiduría y el ánimo para continuar adelante fielmente en los caminos de nuestro Dios eterno. Bendiciones. Nos vemos en la próxima clase.